¿Alguna vez te pintó la duda de por qué algunas cosas como la música o la pintura se consideran bellas artes y otras como hacer meme o tatuajes no? ¿Y por qué son siete? ¿Quién decidió eso y con qué criterio? ¿Un jurado de MasterChef acaso? Bueno, hoy te invito a meterle un viaje en el tiempo. Vamos a rastrear el origen de esta idea, como si siguiéramos las migas de pan en un cuento, pero con filósofos en lugar de hadas. Porque esto no se eligió tirando los dados, ¿eh? Fue una construcción histórica, filosófica, cultural, con protagonistas que se creían los Messi del pensamiento, con debates que fueron más picante que hilo de X y con preguntas que, spoiler, todavía no tienen un final cerrado. Y bueno, ahora sí, imagínate al arte como una constelación. Cada estrella, la danza, la música, la escultura, la poesía, fue ganándose su lugar en el cielo de lo bello, pero ojo, ese cielo lo armaron personas con poder, ideas muy marcadas y una fuerte necesidad de ordenar el mundo según su forma de sentir y pensar. Y ahí nace la idea de bellas artes. No fue magia, fue historia. Fue gente que discutía si lo bello era una flor, una sinfonía o una lágrima en la mejilla de un mármol. Porque lo que entendemos como arte, y más aún como belleza, es una construcción, una que arrastramos desde hace siglos, pero que, si querés, podés ayudar a reescribir. Bueno, arranquemos por el principio, literalmente. Cerré los ojos. Bueno, no porque estás viendo el video, no seas boludo. Pero imagina que estás en la antigua Grecia, Atenas, hace más de 2000 años. Todo muy toga, mucho debate filosófico, olor a aceitunas y bronce al sol. Hay escultores, poetas, arquitectos, pero nadie les dice artistas. ¿Sabes cómo lo llamaban? Técnicos. Sí, técnicos. Gente con tecne, que en criollo griego significa una habilidad, un oficio, un saber hacer. Para los griegos, hacer una escultura era lo mismo que hacer una mesa bien pulida. Lo importante no era si te hacía llorar de la emoción, sino si estaba bien hecha, si sabías el cómo. Nada de inspiración divina, ni la musa me tocó con su luz. Acá era laburo, chamba, oficio posta. Y ahí aparece Platón, siglo V a.C., un señor con túnica y mucha opinión. Él decía que el arte era una imitación del mundo sensible, que ya era una copia medio trucha del mundo de las ideas. O sea, según Platón, el arte era La copia de la copia que copia la otra. re G del viejo, todo bien con él, pero tiraba a cualquiera. Pero su padawan, Aristóteles, el chabón que siempre estaba en modo, bueno, pero... y tal cosa, decía, No. pará viejo, pará, el arte también tiene su valor. Para él, cosas como la tragedia servían para liberar emociones, para hacer catarsis. Como cuando escuchás un tema triste y lloras todo, pero después te sentís re liviano. Esa era la idea. Ahora bien, lo importante, en esa época no existía el arte como lo entendemos hoy. Era técnica, era trabajo. Algo que se hacía con la cabeza, las manos y mucha paciencia. Nada de pedestal al artista. Todavía no era un genio incomprendido. Era más bien un tipo con herramienta que estaba ahí, como un albañil más o menos. Y bueno, ahora vamos con una que es clave para entender cómo los griegos veían el arte, la jerarquía de los sentidos. Sí, sí, para ellos no todos los sentidos jugaban en la misma liga. Era como si la vista y el oído fuesen Iniesta y Xavi y el olfato, el gusto y el tacto estuvieran en el banco mirando desde afuera, ¿viste? Según Platón y Aristóteles, los sentidos top, por lejos, eran los que no te hacían tocar nada. La vista y el oído eran más puros, más filosóficos. ¿Por qué? Porque no se ensuciaban con el cuerpo, no tenían contacto físico. Mirar una escultura, escuchar una melodía, eso sí era digno. Pero oler una empanada o tocar algo suave como una teta, eso era terreno del deseo, del hambre, del cuerpo, del morbo, muy terrenal, muy tentador, muy poco sabio para ellos. Y esto no fue solo una idea de rara de unos barbudos en túnica, marcó cómo se pensó el arte durante siglos. Y bueno, durante todo este tiempo, las artes que usaban los sentidos superiores, como la pintura, la escultura, la música, etcétera, fueron puestas en el altar. ¿Por qué? Porque no eran solo lindas, eran como puentes hacia lo eterno, espejos del orden cósmico, vistas de algo más grande, medio flashero pero bueno. Y es ahí entonces donde aparece Plotino, un filósofo místico medio dark del siglo III después de Cristo, que dice, sí, los sentidos, tal cosa, pero ojo, hay que usarlo para subir, no para quedarse en la pavada del mundo sensible. Para él, el alma tiene que hacer una especie de parkour metafísico,
Se me lengua la traba, ascendiendo desde lo visible hasta lo invisible, desde el ruido de todos los días hasta el silencio del alma. Y ahí el arte puede ayudar, pero ojo, no cualquier arte, no el que copia lo que ve, sino el que expresa las formas ideales, eso que no se ve pero se siente. En su obra, Las Eneadas, Plotino dice que el verdadero artista no copia una flor, intuye su idea eterna. La belleza no está en los pétalos, sino en el alma que ve más allá. No es el cuadro, es lo que el cuadro te despierta, no es la nave, es el piloto. Así que, para los griegos y para Plotino, el arte era mucho más que una decoración linda o una canción pegadiza. Era una herramienta para elevarte, para conectar con lo que no cambia, lo invisible, lo eterno. Acá es donde hacemos un salto en el tiempo, varios siglos después. Durante el siglo XVIII, en plena Ilustración, esa época donde los cerebritos europeos se creían los más capos y querían explicarlo todo, y cuando digo es todo, el arte también entró en todo el revuelo este. No fue solo ciencia, política y revoluciones, también se pusieron a pensar cómo debía ser el arte posta, y no solo una cosa linda para colgar en el living del virrey. No, no, ese no. Los otros, los reyes. Y acá es donde aparece Charles Batiux, como se diga, un francés que en 1746 publica un libro que hoy sería tipo Cómo organizar tu feed artístico en 5 pasos, más o menos. Se llamaba Les Vieux-Arts réduits a un meme príncipe, o Las bellas artes reducidas a un mismo principio. Y lo que hizo fue decir, che, todo esto, la pintura, la música, la danza, la poesía, no son cosas sueltas, todas imitan a la naturaleza, pero una naturaleza ideal, ¿viste? No el baldío de la esquina, sino algo con onda, más estilizado, más poético. Y gracias a este crack, nace el concepto moderno de bellas artes. O sea, el arte dejó de ser solo técnica o adorno cheto, y pasó a ser una forma de expresar lo que sentís, lo que pensás, lo que te atraviesa. Algo así como un posteo muy sentido, pero en óleo. Obvio, esto trajo quilombo, como todo. ¿El arte tiene que dar un mensaje moral o puede ser solo una flasheada linda? ¿El artista es un genio iluminado o alguien que labura como cualquiera pero con pinceles? ¿Puede el arte bardear a la religión o tiene que portarse bien? Spoiler, estas discusiones no quedaron en esa época de pelucas y corsets, sembraron todo lo que vino después, como el romanticismo, una especie de rockstarismo emocional del siglo XIX. Eso es para otro video. Y toda la estética moderna, donde el arte ya no pedía permiso, tiraba su mierda, te gustara o no, como esos graffiti que no entendés del todo, pero te pones a pensar. Bueno, y ahí es donde aparecen las primeras 6 bellas artes. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza y la poesía. Y todas tienen algo en común. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Sí? Exacto. Se perciben por los sentidos superiores, la vista y el oído. Y este tratado, sí, el de Batiux, fue como el plot twist del pensamiento estético. A partir de ahí, el arte empezó a volarse más allá de si servía para algo. No tenía que decorar un palacio o enseñar moral, podía existir por sí mismo. Como cuando ves una peli rara y decís, no entendí un choto, pero me pegó. Y ahí entra en escena Immanuel Kant, en 1790, con su crítica del juicio. Un libro denso, sí, pero clave. El chabón mete una distinción clave. El juicio estético puro, que es desinteresado solo por la experiencia, versus el juicio teleológico, que evalúa las cosas por su propósito. O sea, para Kant no valoras una obra por lo que representa o por si sirve, sino por lo que te hace sentir, pensar, vibrar sin que esperes nada a cambio, como cuando escuchas un tema que te parte al medio y no sabes por qué. Eso es belleza pura, sin objetivos. El arte se emancipa, se vuelve autónomo. Ya no responde ni a la iglesia, ni al Estado, ni a la billetera, ya no le importa nada. Es libre. Y después viene Hegel, con sus lecciones sobre estética, que publicaron después de que él les tirara la pata, obvio. Él va más allá. Para Hegel, el arte es una forma en que el espíritu absoluto, sí, suena a un jefe de un Souls-like, pero no, se expresa y se conoce a sí mismo. El arte es parte de un proceso, una evolución. Primero fue simbólico, tipo Egipto, todo medio misterioso y místico. Después clásico, Grecia, full equilibrio y armonía. Y finalmente romántico, donde el alma se desborda, se vuelve drama total.
Pero Hegel no se queda ahí. Para él, el arte algún día va a ser superado por la filosofía, como si dijera, gracias por tanto arte, pero ahora deja que piense yo, tómatela. Kant y Hegel, cada uno con su estilo, el primero meticuloso, el segundo épico, hicieron que el arte se tomara en serio a sí mismo, lo separaron del deber, del uso, de la decoración, le dieron prestigio, profundidad, autonomía, lo dejaron vibrando entre la emoción y la idea. Y, en esa grieta, entre lo sensible y lo absoluto, empieza a sumarse otra cosa, una forma de arte nueva, todavía sin nombre, pero ya latiendo en el deseo de algo que combine imagen, sonido, movimiento, tiempo, narrativa y emoción, algo que no habían visto, pero que intuyeron. Y todo esto nos lleva al nacimiento del séptimo arte. A fines del siglo XIX, algo raro, pero fascinante, empezó a proyectarse en paredes, cafés y ferias. No era teatro, no era pintura, no eran fotos, eran imágenes que se movían, como si la vida misma se hubiera metido en una caja mágica y ¡pum! Saliera en pantalla. La gente miraba eso con los ojos como platos. Algunos aplaudían como si hubieran visto un truco de magia, otros se tapaban la cara pensando que el tren que venía en la pantalla los iba a atropellar de verdad, y obvio, no faltaban los que murmuraban y decían, ¿qué es esta mierda? ¿Un chiste? ¿Una moda? ¿Un circo con luces? Durante sus primeros pasos, el cine era como un pibe tímido en una reunión de adultos. Películas mudas, cortitas, con historia más simple que tutorial de TikTok. Los intelectuales lo miraban de reojo, con cara de... Meh. Para ellos, esto no era arte, era pop barato para la gilada. Pero siempre hay alguien que ve más allá. Aparecen tipos como Georges Méliès, que agarra la cámara y dice, ¿y si esto sirve para soñar? O Einstein, que descubre que el montaje puede ser como un acorde en música, te pega, te hace pensar, te conmueve. Y Griffith, que empieza a contar historias como si fueran novelas en movimiento. Ya no era solo mostrar, era narrar, emocionar, filosofar. Y ahí, en 1911, con su Manifiesto del Séptimo Arte, entra un loquito hermoso, Ricciotto Canudo, un italiano con más pasión que filtro, que agarra todo esto y dice, pará, guacho, pará, esto no es solo tecnología, esto es arte, amigo, y no cualquier arte, el séptimo, la concha de tu madre. Sí, el séptimo, ese que junta a todos los otros como si fuera un supergrupo. La arquitectura del espacio, la escultura de los cuerpos, la pintura de los planos, la música de las emociones, la danza del movimiento y la literatura de las historias. Todo eso en una sola experiencia que ocurre en el tiempo, en la pantalla y en el alma del que mira. Y bueno, con el tiempo, la visión de Canudo se volvió real. Las salas se llenaron no solo de pop, sino de poesía. La gente empezó a llorar, a pensar, a cambiar por lo que veía en esas pantallas. Y bueno, ahí los críticos se pusieron serios, los académicos lo metieron en sus papeles, y los artistas entendieron que el cine había venido para patear hortos. Lo que empezó como un experimento técnico, como un truco de feria, terminó siendo el arte de nuestro tiempo, el que nos hace reír, llorar, pensar, y salir del cine sintiendo que algo cambió adentro. El séptimo arte no solo llegó, se quedó y nos sigue mirando desde la pantalla. Y bueno, una vez que el cine se ganó el título de séptimo arte y se sentó en la mesa de los grandes, la historia no paró de moverse. Fue como abrir una puerta al infinito. Si una máquina que proyecta imágenes podía hacernos llorar, pensar y amar, ¿quién decía que era arte y que no? Y ahí empezó todo el bardo. El siglo XX no vino solo con guerras, rock y zapas con aire. Vino con nuevas formas de contar, crear y emocionar, y muchas querían su carnet de arte oficial. Una de las primeras en levantar la mano fue la historieta o el cómic. Sí, esa mezcla gloriosa de dibujo y palabra que te puede hacer reír, llorar o filosofar desde una viñeta. Pero no terminó ahí. Entraron los videojuegos, y con todo, con su mezcla de historia, imágenes, música, decisiones, emociones y joysticks, muchos gritaron, noveno arte, papá. Y mientras tanto, el mundo seguía fluyendo. Apareció el arte digital, el net art, las performances que cruzan disciplinas, y sí, la inteligencia artificial, que también quiere su lugar en la mesa. ¿Es arte un algoritmo que crea imágenes o compone música? Depende a quién le preguntes. Hoy, los museos top como el MoMA o el Centre Pompidou ya exhiben videojuegos y obras interactivas, y ya nadie se pone de acuerdo en qué es el octavo, noveno o décimo arte, y tal vez eso sea lo más hermoso, que el arte no tiene final de temporada. Mientras haya gente creando y otros emocionándose del otro lado de la pantalla,
El arte sigue vivo, en expansión, en disputa, y en esa mezcla de todo un poco se está dibujando el arte del siglo XXI. Las bellas artes nacieron como una lista, como si lo bello se pudiera encasillar, numerar, clasificar, un inventario de lo sublime, un top 7 antes de que existiera YouTube. Pero hoy la belleza se esconde en otros rincones, en la historia que jugás con un joystick en la mano o en el celular en el bondi. Capaz ya no hay 7, capaz no hay 10, capaz ya no hay números, o una historia contada en silencio en 3 viñetas y media. Pero vos, ¿qué opinás? ¿Qué forma de arte falta en la lista? ¿O es hora de romper la lista y dejarla ser una nube, un caos hermoso? Porque capaz el arte del futuro ni siquiera entra en palabras. Juro que no me fumé nada, ¿eh? Nos vemos, crack.